Vamos a la Biblia, por favor. A su Biblia. Abra su Biblia en el Evangelio según Mateo. Yo tengo en estos tiempos modernos, ando en conflicto con alguna gente porque me dicen, ¿por qué no me escriben los versículos ahí en la pantalla? Y yo digo, para que traigan Biblias y para que la usen. Amén. Abra su Biblia, tome anotaciones allí, circule palabritas, ponga asteriscos y escriba fechas cuando Dios le dice algo. Y esa Biblia pues va a ser más importante para usted que nunca antes, que en cualquier otro tiempo. Evangelio según Mateo, capítulo 9. La historia que les voy a leer en este momento se repite, además de en Mateo, se repite en Lucas y se repite en el Evangelio según Marcos. No la contiene el Evangelio según Juan. Y hay cierta discrepancia, o debo decir diferencia, en la forma en que se dice en Mateo, en Lucas y en Marcos. Es una pregunta que, según uno de los evangelios, es dirigida a Jesús por parte de los discípulos de Juan el Bautista. Otro de los evangelios dice que esa pregunta, quien la dirigió a Jesús, fueron los fariseos, pero no dice que no fue los discípulos de Juan el Bautista. Dice el uno, fueron los discípulos del Bautista, los otros dicen fueron los discípulos de los fariseos, los hijos de los fariseos mismos. Y el otro evangelio dice que fueron los dos grupos, que vinieron los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, y estos dos grupos de discípulos se dirigieron a Jesús. Ese tipo de experiencia en la Biblia es usado para los que no creen en las Escrituras y tampoco creen en Jesús, para hablar mal, para hablar en contra de la Biblia y decir, la Biblia se contradice, no se ponen de acuerdo. Pero fíjese, si hay algo en la Biblia que a mí me convence de que la Biblia es la palabra de Dios, son esas discrepancias. Precisamente esas discrepancias. Pregunte por qué. Y yo le voy a decir por qué. Porque eso me dice a mí que Marcos, Lucas y Mateo no se pusieron de acuerdo para escribir los evangelios. Mateo lo escribió por su lado, Lucas por su lado, Marcos por su lado. Estos últimos dos hicieron investigación para escribir su evangelio, su versión del evangelio. Pero no conversaron entre ellos para decir, ¿y cuántos fueron los gadarenos? ¿Era uno o eran dos? No se pusieron de acuerdo. Cada uno habló de aquello que le llamó la atención. ¿Cómo podría usted llegar ahora a su casa y contarle a su familia lo que pasó en Capilla del Rey en el día de hoy? Alguien va a llegar a su casa y va a decir, pues se cantó esto y se cantó lo otro y cantaron unas muchachas y cantó un muchacho y tocaron, y solo habla de música. Es más, alguien pudiese hablar de una de las canciones. Eso no significa que no se cantaron otras canciones. Alguien pudiese hablar de uno de los cantantes. Y eso no significa que no habían otros cantantes. Eso significa que a usted le impactó lo que cantó fulano. A otro de repente le impactó el sermón y va allá y cuenta acerca de lo que predicó el pastor. Todos están hablando la verdad, pero están hablando su verdad, lo que los impresionó a ellos. Exactamente esto sucede con este pasaje que vamos a considerar en el día de hoy. Les dije ya que era el capítulo 9 de Mateo, ¿verdad?
Y claro, usted se está preguntando, si está en Marcos y en Lucas también, ¿por qué lo lee en Mateo? Porque lo mismo me hubiese preguntado si lo leía en Marcos. Así es que simplemente tuve que escoger uno. ¿Y sabe cuál escogí? El que me dio la gana, porque no tenía ninguna razón particular así. Yo quisiera tener algo espiritual que contarle, y sentí que un ángel, una luz, mire, ahora estoy viendo una sombra y no vi nada. Simplemente dije, tengo que escoger uno, aquí voy con Mateo, que fue el primero que leí. Capítulo 9 y versículo 14. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan. Este es el que dice que fueron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Cuánto ellos ayunaban? Los de la religión son siempre así, ¿no es cierto? Siempre así. Nosotros que ayunamos tanto. Y ellos llegan a creer que porque ayunan mucho, ya tienen un sello de espiritual. Y lo peor de esto es que hay gente que se lo cree. Hay gente que ha llegado a creer que la hermana Tatica es espiritual porque ayuna mucho. Y otros creen que el hermano Alberto es espiritual porque se sabe la Biblia de memoria, cuando menos eso dice él. Y otros creen que el hermano Roberto es el espiritual porque gana mucha gente, trae invitados, le habla a mucha gente de Cristo, reparte muchísimos tratados. ¡Qué hombre tan consagrado! Y puede ser que sea verdad. Pero hay momentos como este que los que ayunan mucho o predican mucho o saben mucha Biblia no son necesariamente los espirituales. Si no puede decir amén, diga ay. Sí. Bueno, y tus discípulos no ayunan. Esto está serio. Y alguien dijo: yo soy discípulo de Jesús, por eso es que no ayuno. Se dará cuenta en el día de hoy que no estoy hablando en contra del ayuno, pero tampoco estoy hablando a favor de los que ayunan. Luego les digo de qué estoy hablando. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Por esta respuesta de Jesús se merece un gran aplauso. Jesús sabía sacar algo bueno de una situación mala. Jesús sabía sacar una buena enseñanza de un mal comentario. La mayoría de nosotros, eso le incluye a usted y a mí, la mayoría de nosotros, cuando recibimos una pregunta de esa naturaleza y comenzamos a sentir que la pregunta es mal intencionada, la pregunta que me hacen sobre mi iglesia pretende señalar una deficiencia en mi iglesia y salgo a la defensiva. Pero nuestra defensiva a menudo tiene que ver con señalarle un defecto al ofensor
o al agresor, disparar contra la tal persona. Jesucristo aprovechaba las malas preguntas, las insinuaciones, las acusaciones, las aprovechaba para generar una conversación, un mensaje que trajera bendición a la gente. Amén. Aún las críticas fueron usadas por Jesús para bendecir, para ministrar. Y en esta lo hace, y lo hace de forma impresionante. La pregunta acusatoria, ¿cuál era? ¿Qué era lo que esta gente, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, querían preguntar? Los discípulos de los fariseos se unieron en reclamo con los de Juan el Bautista. Miremos ese detalle antes de ir a cualquier otra cosa. Miremos el detalle de que los discípulos de Juan el Bautista eran gente buena. Tenían un extraordinario maestro, el más grande de todos los profetas. La Biblia enseña que no hubo antes de él un profeta como él, ni va a haber después. ¿Qué otro ministerio tuvo la responsabilidad de preparar el ambiente para que llegara Jesús? Que preparara los corazones del pueblo para que llegara Cristo. No hubo un profeta como Juan el Bautista. Este es el más grande de todos. Y los que están aquí son los discípulos del más grande de los profetas. Así es que era el equipo de los buenos. Era el equipo nuestro. Era el equipo santo. Pero observe usted con quienes unieron fuerzas. Error. Unirse con los malos es caer en desgracia y en problemas. No es extraño que a la oficina de un pastor llegue gentecita para hacer reclamos, y cuando uno los mira, logra discernir de quién fue la idea. La Biblia dice que cuando una mujer fue a perfumar a Jesús, a prepararlo para la sepultura, en un acto profético, los discípulos, capitaneados por Judas, fueron a protestar. Pero no fue Judas solo. A nosotros, como Judas nos cae gordo, le echamos toda la culpa a Judas. Pero allí estaba involucrado Pedro, allí estaba involucrado Juan, allí estaban los otros. Fue en consenso. El sindicato se había reunido para reclamarle a Jesús el desperdicio de las finanzas de este ministerio. El tesorero estaba hablando con el pastor. Aquí no tenemos tesorero. El tesorero fue a hablar. Señor, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué mejor no se vende ese perfume y se da a los pobres? Y usted sabe, esa propuesta siempre logra aplausos. Hay unos proyectos que a todo el mundo gustan. Los pobres, los menesterosos, los mendigos, los que no tienen recursos. ¿Qué es más importante? ¿Darle de comer a los necesitados o perfumarme? Créanme que las elecciones las va a ganar Judas. El tipo siempre gana porque sabe presentar su proyecto. Es decir, esto de que los malos ganen las elecciones no es cosa nueva. Esto ha sido desde siempre. Esa gente a menudo ganan las elecciones. Los políticos, en las empresas, en las iglesias, hay gente que sabe hacer su campaña para ganar las elecciones. Allí estaban todos los discípulos con Judas en contra de Jesús.
Judas logró 11 votos, Jesús 0. Dios 0. Y Judas, todo el grupo con él. Ahora están llegando los fariseos. Ellos quieren reclamarle a Jesús. Ellos quieren decirle a Jesús: ni tú ni tus discípulos ayunan como se debe. Es decir, ustedes no son tan espirituales como pretenden serlo. Nosotros sí. Esta pila de hipócritas fariseos, de quienes Jesús va a decir en más de una ocasión, son sepulcros blanqueados. Por fuera lucen religiosos, por dentro están podridos. Tuercen las escrituras para lograr sus caprichos y le ponen cargas al pueblo que ellos mismos no son capaces de llevar. Y hacen negocios en el templo vendiéndole a la pobre gente los animalitos para el sacrificio que pudiesen encontrar en cualquier lugar, económico, barato, pero allí se los venden carísimos y les dicen: estos son los que realmente están aptos. Manipuladores, vividores y cuentistas. Pero lo que yo quisiera que usted observara ahora es que un grupo de gente buena se unió con un grupo de gente mala para llegar delante del Señor. Cuando menos se establezca el principio, no una fuerza con los malos para lograr cosas buenas. No lo haga, porque no luce bien. Porque se mezclan las aguas. Porque tal vez en la conversación los discípulos de Juan el Bautista estaban interesados, dije tal vez, en mejorar el equipo de Jesús, empujarlo al ayuno y a la búsqueda espiritual. Pero se juntaron con gente indebida, sin saber que aquellos estaban diciendo exactamente lo contrario. Mientras los de Juan dijeron: si unimos fuerza, tal vez lo logramos. Los fariseos dijeron: con ellos ganamos credibilidad para nuestra diablura. No crea usted que ese montón de pecadores organizados a favor de tantas cosas pecaminosas están allí por inocentes. Están utilizando las redes sociales y están utilizando a gente buena. Hay una vendetta en cada película que usted ve, y puede ser una película de niños, puede ser una película de adultos, pero allí está la vendetta, vendiendo el adulterio, la fornicación, la mentira, vendiendo la homosexualidad, vendiendo el aborto una y otra vez. Y si usted dice: yo no estoy de acuerdo con eso, de inmediato 10 dedos le señalan diciendo que usted está a destiempo, que usted es homofóbico, que usted está en contra de la mujer, que no tiene nada malo asesinar ese niño en el vientre, porque no es un niño, es una célula llamada feto. Con un nombre tan feo cualquiera lo mata, sin cargo de conciencia. Entonces hay que ponerlo feísimo, porque si usted lo pone hermoso, ve, a mí me sorprenden los lindos nombres que tienen los abortorios. Usted nunca ha pasado por una clínica de aborto que diga: abortorio, aquí asesinamos su hijo en el vientre. Nunca. No. El de mi pueblo allá en Puerto Rico se llamaba Le Femme Clinique. Allí no hay nadie que hable francés, compadre. Nadie. Ni en la escuela lo enseñan. Pero Le Femme... Después yo me arrepiento de decir estas cosas.
Pero si me arrepintiera bien arrepentido, no la repetía, ¿verdad? Así que no estoy como que tan arrepentido. Cuidado cuando la iglesia permite que afloren sus desacuerdos. Estos hermanos están permitiendo que afloren sus desacuerdos. Los desacuerdos del ministerio se lo fueron a llevar a este poco de impíos y unieron fuerzas. Es decir, que el problema que tuve con el pastor Guadalupe, yo puedo usarlo usted como ejemplo para pelear. Después usted me invita a beber café y nos reconciliamos. Ese es mi amigo, mi amigazo. Tengo una discusión con el pastor Guadalupe y entonces entro a las redes sociales y lo pongo en su lugar. ¿Usted quiere ver una red social popular, bien vista, sí, con muchos likes? Hable mal de un líder. Hable mal de quien sea, especialmente si es de Dios o es de gente santa o si es de un pastor. Ve, usted escribe un título ahí maravilloso, maravilloso, santidad al alcance de su mano. 3 likes. Y tímidos, 3 likes. Ahora, usted escriba ahí razones por las que el pastor perdió la santidad. Oh, eso. La santidad. ¿Cómo la perdí? Y no me arrepiento. 700 likes a los 10 minutos. 7,000 en una hora, 70,000 en la tarde, 700,000 en 2 días. Es una cosa impresionante. A los que mejor le va son los que toman esas redes sociales para atacar doctrinas, atacar carácter, atacar gente. Cuidado. La iglesia pierde fuerza en la medida en que hacemos públicas nuestros conflictos, nuestras discrepancias. No utilice las redes sociales para hablar mal de nadie. Utilice las redes sociales para dar testimonio de aquel Cristo que le salvó, el que dio la vida por usted. Yo vi el canal en YouTube de los discípulos de Juan el Bautista. Se titulaba ¿Quién ayuna más? ¿Quién ayuna más? Esa es la idea. ¿Ve? La idea es mostrarle a todo el mundo que yo ayuno más que los demás. Pero erramos cuando enfocamos así nuestro cristianismo, porque los deberes cristianos deben ser ocasión de trabajo armonioso. Los deberes cristianos, debo evangelizar. Eso no es para que mi página hable mal de aquellos que no evangelizan. Es para enseñar a evangelizar, enseñar a ganar almas y para que desarrollemos trabajo armonioso. Debo orar. Eso no es para competir en oración. Yo me arrodillé. Yo recuerdo aquellos años preciosos cuando uno llegaba al templo y pasaba directo al altar de rodilla. Y la esposa del pastor caminaba como sargento de un lado al otro. Parecía un drill sergeant mirando. Entonces uno se arrodillaba y por nada del mundo era el primero en levantarse. Por nada del mundo. Yo me arrodillaba ahí. Guadalupe se arrodillaba allí. Y yo decía, ¿qué va? Se levanta el primero. Yo que me voy a levantar para que digan que yo soy menos espiritual que él. Y yo había terminado de orar hacía 10 minutos. Pero ahí seguía, Señor, no tengo nada que decir. No, ya te lo dije todo, pero aquí estoy. Pero si este bandido no se levanta, yo tampoco.
porque nadie me va a acusar de que yo oro poco. Y estamos ahí en la competencia. Los deberes cristianos no deben ser ocasión de otra cosa que no sea trabajo armonioso para la gloria de Dios. Y nunca para contiendas. Y nunca para competir. Amén. Las querellas, las acusaciones, los reclamos que este grupo tenía hacia la persona de Jesús y hacia los discípulos eran que ellos no ayunaban mucho como ellos sí ayunaban. Era un reclamo de relajación moral, ¿sí? Poco compromiso. Esta gente, eso sigue así. ¿Y de qué iglesia es usted? Pues yo soy miembro de la Pedrada de David incorporada, aquí más abajo. La ceja se arquea, el labio del lado izquierdo con el otro. Y usted se da cuenta que esa no es la iglesia más popular en el grupo de esta gente. Así es que hay unas iglesias que están ahí va todo el mundo ahora. Y luego como que desmerece y otra sube, y eso es así como las olas del mar. ¿Qué está de moda? Se ponen de moda las pantallas. Eliminamos las cruces. Ahora tenemos pantallas. Y entonces si no tenemos una buena pantalla no estamos en nada. En nada. ¿Sí? Ahí me escribió un hermano, creo que les conté la semana pasada, que me escribió para decirme, su iglesia tiene que ir al próximo nivel. Yo odio que me hablen del próximo nivel. Ya me tiene mal eso, se me mete bajo la piel, me pone incómodo. Al próximo nivel, cómprese una pantalla tal, nosotros la vendemos. Entonces, la pantalla que nos va a llevar al próximo nivel es la mitad de esta. Claro, ellos no saben la pantalla, entonces decidieron bajarme de nivel para subir por el otro lado. Operación topo, entre por aquí, salga por allá. Porque vivimos en la superficialidad. Sí, porque el tipo de música, el instrumento utilizado, el volumen o el ritmo determina nuestro crecimiento y el próximo nivel. La pregunta es, ¿nivel de qué? ¿Nivel de qué cosa? Porque si estamos hablando de la presencia de Dios, de la gracia de Dios y del poder de Dios, no debemos entonces hacer ese tipo de comparación, porque no nos lleva a nada. Relajación moral para esta gente era días de ayuno. ¿Cuántos días ayuna? ¿Y qué de aquella persona que tiene úlceras y no puede ayunar? Horas que dedica a la lectura bíblica. ¿Y qué del ciego? ¿Y qué del que no sabe leer ni escribir? Y memorización de la Biblia. ¿Cuántos versículos se sabe de memoria? ¿Y qué del bruto? Como yo. ¿Qué? Me gusta la profecía de aquel hombre de Dios que dijo: y el que anda en camino de santidad, por torpe que sea, no se perderá. Hay lugar para los torpes. Hay lugar para los que no son muy brillantes, pero han decidido servirle al Señor y vivir en santidad. Alguien que alabe al Señor. Yo no estoy predicando en contra del ayuno. Yo sé que el ayuno es parte de la experiencia cristiana y parte vital, parte importante, pero también sé que no podemos utilizar estos recursos para competir. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2 y versículo 3. Ministrando estos al Señor. ¿Quiénes son estos? Los ministros de una iglesia que estaba en Antioquía,
que había nacido como la ministración de aquellos creyentes que escaparon de Jerusalén, huyeron de la persecución, y nació esta iglesia. No es en Jerusalén que nace, crece y se prepara Saulo de Tarso. El apóstol Pablo fue aquí y dice: y ayunando, todos conmigo digan: y ayunando. Sí, y ayunando dijo el Espíritu Santo. Por favor, dígale a su vecino: el Espíritu Santo habla. Dígaselo otra vez, que no le creyó. Dígaselo con más convicción: el Espíritu Santo habla. Lo digo, el Espíritu Santo. Sí, dígale también: y la iglesia ayuna. Fue como más débil eso. Lo del Espíritu Santo habla fue con más fuerza, ¿verdad? Dígale con un poquito más de fuerza para que el Espíritu Santo le crea. Dígale al vecino: la iglesia ayuna. Ve, ayunando, ¿sí? La iglesia ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, la iglesia ayuna. Ok, diga: la iglesia ayuna. Ahora diga: y la iglesia ora. No, esto no fue en el Antiguo Testamento. Deja el relajo con eso. Esta fue la iglesia, el pueblo de gracia. Así nació el ministerio del apóstol. ¿Qué más habló de la gracia? Pablo. Les impusieron las manos y los despidieron. Cuando estamos hablando de gracia, cuando estamos hablando de razones verdaderas para ayunar, para orar, para evangelizar, para querer vivir en santidad, para hacer la obra de Dios, para cumplir con todo aquello que nosotros sabemos que está en la palabra y que es para nosotros, de lo que estamos hablando es de vivir como hijos, no como esclavos. Cuando hablamos de gracia, estamos diciendo: no lo hago porque soy esclavo y el amo me va a pegar con un látigo en la espalda. Cuando usted tiene que ayunar, porque si no ayuna 2 días a la semana, pierde credibilidad, pierde unción, pierde poder. Mire, no me hable a mí de perder unción y perder poder cuando se siente mal. Usted no tiene idea de las veces que yo he tenido que subir a un púlpito con un riñón en la mano. La atiendo. Usted no tiene idea de las veces que yo he tenido que subir al púlpito después de una noche de agruras físicas y emocionales. Como por ejemplo, en medio de la campaña en Lima, llegó la noticia de que los médicos decían que mi segundo hijo tenía un tumor en el cerebro y que no parecía que podía ser operado y que crecía rápidamente. Como la vez que los médicos nos dijeron que uno de los pastores, una pastora en nuestro ministerio, se moría de cáncer y que ya no iban a hacer nada más porque se moría. Y entonces yo debía darle la noticia a ella. Fue a Estrellita a la que le dieron la noticia. El médico habló con Estrellita y Estrellita mandó a su copastor: tú te vas y le dices a ella. Así es que yo fui allá a dar la noticia y yo seguía en ruta porque esa noche yo tenía una cruzada de milagros. Mire, mientras yo predicaba, me parecía que ahí al frente estaba el diablo riéndose y decía: ¿y tú esperas milagros hoy? ¿Tú esperas milagros hoy? Hace unos meses yo recibí una carta aquí, en la otra oficina. Una carta de una mujer que estaba esa noche en el culto. Esa noche, cuando a mí me parecía que el diablo se reía de mí: tú vas a orar por estos enfermos y tu asistente se está muriendo de un cáncer allá en el hospital.
¿Con qué fe tú vas a? No me hable a mí de los momentos en que uno no tiene fuerzas. Las circunstancias son adversas y tiene que levantarse por encima de las circunstancias y decirle al diablo y a las circunstancias y al ambiente: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él tiene poder. Dicho sea de paso, esa mujer se comunicó con nosotros para testificarme que el milagro que recibió en sus piernas aquella noche dura hasta el día de hoy. Está completamente sana. Dios le hizo un milagro. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque la esclavitud lo que produce es temor. Esa esclavitud espiritual, aquí está hablando de esa esclavitud al judaísmo. Si no ayuno, pierdo la salvación. Si no oro lo suficiente, pierdo la santidad. Si no evangelizo, me lleva el diablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Alguien dice: ¿qué está diciendo, pastor? Que no ayunemos, que no oremos. No, que no lo hagamos por miedo, que lo hagamos con alegría para el Señor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre es lo más parecido a papito, a daddy, ¿sí? Es la palabra más cariñosa que usted puede utilizar para referirse a su padre. El gran problema que tenemos con esto es que cuando la gente se siente familiarizado con el padre, llega el momento en que le falta el respeto. Sí, lo quiere agarrar de punto. Así dicen allá en el barrio mío, dicen así: a mí no me vengas a agarrar de punto que te voy a partir la cara. Se hacen muy amigos del jefe y entonces llegan tarde, no cumplen la tarea, ¿no es cierto? Lo quieren tutear y mira, Pipo, ven acá. No, eso no es lo que dice allí. Lo que dice allí es exactamente lo contrario. El Señor está diciendo: yo no soy un amo con un látigo en la mano que te va a maltratar si tú no cumples con estos requisitos. Yo no soy eso. Yo soy tu padre. Me puedes llamar papito. Estamos cercanos y me vas a obedecer por gracia. Esa relación se fortalece cuando entonces soy obediente, no porque le tengo miedo, sino porque le tengo amor. No porque temo al Señor, sino porque lo amo con todo el corazón. Quiero honrarlo, quiero levantarlo, quiero glorificar su nombre. Esto no es para comprar a Dios. Esto es para evidenciar agradecimiento al Señor. Amén. Cuando cumplimos nuestras responsabilidades, ¿en qué crecemos? En contentamiento para el Señor. En que Él se alegre de lo que nosotros estamos haciendo para Él y que nosotros disfrutemos esa experiencia cristiana. ¿En qué más crecemos? Cuando ayunamos, crecemos en dependencia de Dios. Crecemos en decir: no lo logro por mis fuerzas, lo logro por tu poder. No lo logro por mi ingenio, lo logro por tu sabiduría. Aleluya. Ayunar es decir: dependo de ti, Señor. El ayuno no es un método para mostrar espiritualidad. De hecho, yo debo defender a los discípulos en este caso, porque en el capítulo 6 de Mateo, Jesús le había dicho a los discípulos: no muestren que ayunan. ¿Qué les había dicho?
no muestre que ayuda. Oigan, que no se entere nadie. Los de Juan el Bautista tenían un rótulo aquí que decía ayunando. Sí, un pip, 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 como el que pone retro, reversa. Pip, ayunando. No me hable que estoy en consagración. Sí, los hipócritas fariseos andaban en ese relajo. Jesús le había dicho a los discípulos: ustedes se tienen que afeitar, lavar la cara y usar perfume. Ungüento, les dice, ¿sí? Ungüento, perfúmense. Así que perfumito, desodorante, bañarse, esto es importante en la experiencia cristiana. Los fariseos no te afeites, ni te peines. Pon cara ahí de santidad. Cara de muerto. Ay, hermano, ¿qué le pasa? No te asustes. No es COVID, es que estoy ayunando. Llevo 3 días. Mejor que le dé COVID. Le bendice más el COVID que esa cosa. Esa clase de ayuno no edifica, no trae bendición a la experiencia cristiana. No muestren a nadie, ¿sabe? El ayuno del religioso es para que la gente me dé marquitas, likes de la vida espiritual. Eso ocurre, estrellitas y todas esas cosas. Para sentirme más importante y más influyente en la iglesia. Pero no funciona así. Funciona de la otra manera. El Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. El ayuno no es para que la gente lo vea, es para que Dios lo vea. Porque la recompensa no viene de los aplausos de la gente. La recompensa viene del Señor. Si hay algo que tiene que aprender un predicador, es que cuando la gente aplaude, no le están dando gloria a Él. Le están diciendo a Dios: gracias por hablarme, gracias por ministrarme. Esa palabra es para mí. Yo quiero mostrarle algo que seguramente usted ya lo había visto, pero yo no. Yo lo vi anoche. Anoche yo estoy leyendo este pasaje, capítulo 9 de Mateo, porque iba a predicar de él hoy. Y dije, déjame leer todo el capítulo para ver si recibo claramente el ambiente en el que se da esto. Y descubrí 2 cosas que me impresionaron. Es posible que a usted no, pero por aquello de que me impresionaron a mí, yo puedo creer que de repente le bendiga a usted esto. Es la evidencia de la contienda religiosa en la que estaba esta gente. Esa pregunta que llega: oye, ¿y por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Por qué no son tan espirituales como nosotros? Eso era un insulto. Ellos estaban tratando de insultar, pero yo les quiero mostrar de dónde yo saco esa idea. Vamos allá, capítulo 9. Fíjese qué interesante. Cuando usted percibe algo de otro, usted tiene la responsabilidad de ir y ministrarle a esa persona. A esa persona. Pero eso no fue lo que hizo esta gente. Preste acá, présteme sus ojos. Mire, ellos ven un defecto en uno y se lo cuentan al otro. Ven un defecto en el otro y se lo cuentan al uno. Son unos chismosos. ¿Sí? Capítulo 9, versículo 11. La queja es contra Cristo, pero se la llevan a los discípulos. Mírenlo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos. ¿A quién se lo dijeron? A los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cristo estaba allí, pero no fueron donde Jesús.
a los discípulos, vengan acá. Esta era, Operación Judas. Vengan acá. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y fariseos? Era como para decirle, él está allí, ve y pregúntale. Haga eso para que usted haga cuando se le quitan las ganas de traerle líos a usted. Él está allí, vaya y pregúntale. ¿Sí? Mire qué interesante. Eso se invierte en el versículo 14. Versículo 14. La queja es contra los discípulos, pero se la llevan a Cristo. Lo contrario, primero la queja era contra Cristo, se la llevaron a los discípulos. Ahora la queja es contra los discípulos, pero se la llevan a Cristo. Entonces vinieron a él los discípulos, a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos? Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Se quejan de Jesús con los discípulos. Se quejan con los discípulos de Jesús. ¿Cómo se llama eso en su barrio? Sí, eso se llama así como usted dijo, exactamente. No funciona así la cosa en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a proteger al hermano, a no hacer público, a no llevar las críticas a terceros y mucho menos a cuartos. Amén. Amén. Este pasaje dice que Jesús les contestó. Y lo que el Señor plantea es una defensa con 3 parábolas. La primera es la de las bodas, minúsculas parábolas. Son comparaciones, metáforas, una alegoría que usted debe desarrollar, pero digo parábola porque tenían un mensaje claro. La primera, las de las bodas. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque cuando los discípulos, o sea, los hijos de la cámara nupcial, de hecho así es que dice en el original, los hijos de la cámara nupcial, o sea, los íntimos del novio, los íntimos de la pareja, cuando los íntimos están con el esposo, con el novio, con el que se está casando, se acaba de casar, están de fiesta, no de luto. ¿Cómo van a ayunar si esto es para comer? Estamos de banquete y el novio está aquí. El novio está aquí. Jesús está diciendo, yo estoy con ellos. Yo estoy presente. ¿Cómo van a ayunar si el Dios del cielo vino a salvarlos? Yo estoy aquí. Este no es tiempo de ayuno. Quien usa ese pasaje para hablar en contra del ayuno no sabe de lo que está hablando, porque ese pasaje no habla en contra del ayuno. Ese pasaje dice que es incompatible el ayuno cuando el Señor está presente aquí en la tierra. Pero Él le dice, pero viene el día en que yo les seré quitado. Estaba hablando de la muerte, estaba hablando de la ascensión. Ya yo no voy a estar aquí. Estaba hablando de tiempos de prueba, estaba hablando de tiempos de dificultades, estaba hablando de tiempos de persecución. En esa época prepárense para que ayunen, porque lo van a necesitar. Y yo le puedo preguntar a usted, ¿usted no siente que la presencia del Espíritu Santo es en usted una fiesta? Sí, sí lo debe sentir. Pero eso no significa que cuando salgo por aquella puerta no me encuentro con los mismos problemas con los que se encuentra todo el mundo. Y cuando escucho todas estas cosas que he recibido en estos días, que aquel lo arrestaron, el otro estaba inconsciente, el de más allá se murió, tengo que decir, es tiempo para ir delante de Dios y ayunar. Es tiempo para estar en la presencia de Dios. Por favor, dele gloria a Dios. La otra parábola que aparece ahí de inmediato es la parábola de el parche nuevo, el remiendo
de tela nueva en un vestido viejo. Se le hizo un hueco, le puso un parche. Y dice otra vez, es incompatible el parche nuevo con el vestido viejo. ¿Por qué? Porque el 90% de la ropa que usaba esta gente era de lana. Y la lana tiene la particularidad que en su primer lavado encoge. Encoge. Y como encoge, ya el vestido que usted tiene encogió todo lo que iba a encoger. Y ahora viene con un parche nuevo. Lo pone allí ajustadito y luego la lava. Y el parche ese encoge. Y cuando encoge, entonces desgarra la lana y el hueco viene a ser más grande que el original. Entonces dice, eso es incompatible. Ayuno con mi presencia, parche nuevo en vestido viejo no se usa. Le está diciendo, mientras estén conmigo no pueden ayunar, tienen que comer de este banquete que les estoy dando. Amén. Amén. Ese proceso, hay una de las versiones, yo no sé si es la Biblia de las Américas, que da como alternativa de traducción de la expresión, la frase sin encoger, o sea, parche nuevo, lo traduce como parche sin encoger, sin encoger. El proceso de preparar la tela para coser el vestido, a ese proceso se le llama batanado. Y ese batanado consiste precisamente en mojarlo, en lavarlo y en golpearlo y voltearlo y golpearlo hasta que encoja. Una vez se seca, ya encogió. Ahora hagamos el vestido y no ponga parche nuevo en vestido viejo porque lo va a arruinar. Dice Jesús, no es compatible el ayuno. Este es tiempo de que aprendan de mí. Este es tiempo de que vean mi gloria. Este es tiempo de que confirmen que yo soy el Cristo, el Salvador del mundo, porque después los van a atacar y se van a hacer un asco si hoy se dedican a lo que no deben dedicarse. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para ayunar, hay tiempo para evangelizar. Yo fui con un viejo evangelista, siendo yo un muchacho de 21 años, a dar una campaña en San Martín. Y yo quería ser más espiritual que nadie. Así es que yo llegué y el primer día de la campaña que yo predicaba, yo me levanté en ayuno. Ni comida ni agua. Y vino el viejo y me agarró por el brazo y dijo, mira, ponte a comer que no quiero que te me desmayes predicando. Yo no voy a olvidar esa frase. Ponte a comer que no quiero que te me desmayes predicando. Yo era tan gordo como una espina de bacalao y ayunando. Ahora no, ahora sí me ve, dice ayuna que no hay peligro. La tercera ilustración o parábola es la de los odres y el vino. Pues por la misma razón. Y esta gente entendía el cuadro perfectamente. Los odres son unos recipientes de cuero a donde se echa el vino. Pero el vino fermenta y debilita el cuero, lo debilita. Después de algún tiempo, ese odre ya no es flexible, está rígido, se endurece. Se pone rígida la piel y pierde fuerza. Si le echan vino nuevo, el vino nuevo cuando fermente va a expandirse, va entonces a romper el cuero, porque el cuero no tiene la capacidad de resistir. Otra vez, están a destiempo.
No pueden ayunar ahora, están conmigo. ¿Qué es lo que ustedes no están entendiendo? Viene el tiempo cuando van a ayunar. Viene el momento cuando ayuno va a ser requisito. Y ya leímos, la iglesia estaba ayunando para escoger ministros. La iglesia vivía en la presencia de Dios y entre las prácticas estaba el ayuno. Una iglesia que no se compromete al ayuno no está viviendo en el orden escritural. El orden escritural no tiene nada que ver con todo este modernismo que nos impresiona ahora. Queremos al pastor en zapatilla. Si usted quiere, vengo descalzo, eso es lo de menos. Yo he tenido que predicar muchas veces descalzo. Yo estaba yendo para una campaña en Ecuador y era una oscuridad espantosa porque teníamos que agarrar a esa hora de la noche una canoa. Y uno se paraba allí en el borde del muelle y aunque yo no veía, pero gritaban, canoa, canoa. Y llegaba la canoa, yo no la veía, pero ahí llegaba la canoa. A mí me habían dado una linterna, pero sin batería, era de apretar. Usted apretaba y encendía. Y eso es bien fácil, el primer minuto. Y después, eso es como una yunta de bueyes que le están alando los dedos así, que usted no puede, paso hasta la otra mano. Entonces la mano izquierda como que desvía la luz. La cosa es que ellos iban delante de mí caminando felices y yo decía, ¿cómo ellos pueden ir tan tranquilos? Y yo voy por este lodazal y yo no podía sacar los pies y se me metían los pies hasta adentro y los sacaba y de pronto me quedé atorado. Y entonces yo, oiga, ¿dónde están ustedes? Y ellos habían seguido y regresaron. ¿Qué le pasó, pastor? Yo me quedé aquí atascado. Estoy hasta la pantorrilla en lodo. Me sacaron, pero no pudieron rescatar los zapatos. Y entonces me explicaron, pero usted no ve que aquí hay 2 tablitas. Pero ¿cómo las voy a ver en esta oscuridad si ustedes no me han dicho que hay tablitas? Ellos iban bien porque iban por las tablitas caminando y yo por el lodazal. Ahí se me quedaron. Así que yo prediqué esa noche sin zapatos. Cuando regresamos, el hijo de uno de los pastores había estado cavando hasta encontrar mis zapatos y los había limpiado, pero eran un asco. No, a mí no me importa si hay que predicar en zapatillas o en un pullover o si hay que pintarse el pelo de azul para que me escuchen. Eso es lo de menos, pero lo que yo sí sé es que la gente no se salva, no son transformados porque yo use jeans, no son transformados porque yo use un pullover para predicar, no son transformados porque yo me quite la corbata o porque me quite el saco. ¿Por qué no te quita el saco? Pues ya ustedes saben, por razones obvias. Escuche bien lo que le digo. En algún momento nosotros tenemos que mirar el cristianismo en el orden bíblico y en el orden escritural y decir, lo importante aquí no son las formas, lo importante aquí es el contenido. Pero si ese contenido que se llama vino nuevo, ese contenido que se llama gracia, usted intenta meterlo en un molde que se llama odre judaizante, odre legalista, odre que lo único que hace es medir horas de oración, días de ayuno, personas que hacen la oración conmigo para recibir a Cristo. Si usted se queda en ese modelo, usted está perdiendo la esencia misma de la gracia. Dios quiere que vivamos en esta gracia. Y esa gracia establece que la razón por la cual usted va a ser salvo no es porque va a una religión, no es porque levanta la mano, no es porque pasa al altar, no es porque lo meten a las aguas. Usted no va a ser salvo simplemente porque repite una oración. Usted va a ser salvo porque su corazón se abre a una relación real con Jesucristo. Usted va a ser salvo en el día de hoy porque su corazón entra en una relación íntima con Él. Yo termino aquí.
En esos años en que yo andaba por Ecuador, los 70, yo estaba predicando en una ciudad que se llama Playas, en Ecuador, obviamente en la costa. Y el pastor estaba ahí detrás sentado. Esa era la costumbre, a la usanza de aquellos días. Estaba allí y yo terminé de predicar un sermón evangelístico. Hice una invitación a gente que quisiera recibir a Jesús. Y el pastor dio la vuelta, bajó y se paró ahí al frente. Y yo solté el micrófono y fui a él. Y le dije, esto es una invitación a conversión. Y me dijo, yo lo sé, por eso estoy aquí. Él había pastoreado por más de una década esa iglesia. Pero aquella noche nació de nuevo. Él tenía religión. Él conocía la Biblia. Él sabía orar y ayunar. Él tenía compromiso religioso, pero no había nacido de nuevo. En estos días yo estaba leyendo de un hombre que con entusiasmo dice, los pastores vivimos grandes crisis. Y habló de sus batallas y de sus crisis cuando le llegaban las dudas de si Dios existía o no existía, de si él era salvo o no era salvo, de si todo lo que había hecho y predicado era en vano, o si realmente en el cielo iba a ser recompensado. Yo le quiero decir algo. Usted puede tener dudas en cuanto a alguna doctrina. Usted puede tener dudas en cuanto a si debe hacer esto o debe hacer aquello. Usted puede tener dudas en cuanto a formas, si el odre tiene que ser más grande o más pequeño. Pero nunca me diga que usted nació de nuevo y no sabe si es salvo. Nunca me diga que usted nació de nuevo y no sabe si Dios es real. Porque precisamente lo que sucede en el corazón de una persona que acepta a Cristo es que Jesús se hace real en el corazón de esa persona. Y lo que debe ocurrir en el día de hoy no es que usted salga de aquí con una nueva religión. Es que usted salga de aquí con una nueva relación con Jesucristo, conociéndolo a Él. Ser salvo es vivir el milagro del nuevo nacimiento. La tarde en que yo me convertí, yo no aprendí nueva doctrina. Esa noche yo no conocí nuevos versículos. Y yo no conocí nuevos conceptos, pero yo conocí a Jesús. Y al otro día era viernes y yo estaba en el colegio testificándole a todo el mundo lo que Jesucristo había hecho en mi vida. Chico, pero ¿tú siempre has ido a la iglesia? Era la respuesta. Sí, pero ahora conozco a Jesús. Sigo en la iglesia, pero conozco a Cristo. Sigo en la iglesia, pero soy salvo. Jesucristo entró a mi corazón. Hoy Jesús quiere entrar al suyo. Incline su rostro. Cierre sus ojos en la presencia del Señor. Acérquese a Él para hablar con Él. Y para decirle a Jesús, quiero aprovechar este minuto para hablar contigo y resolver el problema de mi relación contigo. Dígale a Jesús, yo quiero ser salvo, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero experimentarte a ti, yo quiero conocerte. Dígale a Jesús, yo necesito perdón de pecados. Y yo necesito tu presencia. Hable con Jesús ahí, en la intimidad. Hable con Jesús ahí, en la cercanía.
hable con Jesús ahí. Hable con Jesús. Dígale a Cristo lo que Él quiere oír de su corazón. No permita que nada le distraiga y no permita que nada le aleje del Señor. Decida aceptar a Jesús en este día. Concédame el privilegio de orar con usted. Concédame la alegría de poder orar con usted en este momento, en este instante. Ahí donde está, no tiene que moverse a nada. Simplemente levante la mano y vuelva a bajar. Todo aquel que dice: yo quiero conocer hacia Jesús. Dios le bendiga a usted y a usted. Hay dos personas. Quiero saber si hay alguien más que dice: pastor, inclúyame en esa palabra de oración. ¿Alguien más? Levante su mano. Amén. ¿Alguien más? Tengo 3 personas. Quiero saber si debo incluir en esta oración alguna otra persona. Yo quiero orar para que Jesús se haga real en su vida. Aparte de estas 3 vidas, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que levanta su mano? A usted, Dios le bendiga. Tengo 4 personas. Quiero saber si hay un quinto que dice: por favor, inclúyame a mí. Por favor, inclúyame en esa oración. Dios le bendiga a usted. Tengo 5 personas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Iglesia, oremos todos por estas vidas, por estas personas. Señor eterno, no hay un milagro más extraordinario que este. El de que una persona tome una decisión final y firme de servirte. El que una persona decida ser tuyo, confesarte como Salvador, confesarte como Señor, como su Dios, como su Cristo. Que tome la decisión de caminar junto a ti, de abrir el corazón y recibir esta gracia maravillosa. Abrir el corazón y recibir este toque, esta ministración. Señor, yo te pido que te hagas real a cada una de esas vidas. Yo te pido, Señor, que estos 5 y cualquier otro que esté abriendo su corazón delante de ti hoy, viva la experiencia del nuevo nacimiento. Espíritu Santo, ministra paz a esos corazones. Ministra cambio a esos corazones. Ministra transformación a esos corazones. Llénalos de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo.